¿no? De la responsabilidad que todo el mundo tiene. Subjetiva y objetiva, ¿qué es? Que subjetiva, que a veces los acompañantes causan el daño, ¿no? Yo en 30 años vi acompañantes equivocar la medicación, abandonar las guardias, quedarse dormidos, o sea, lo vimos todo. Y hay un montón de anécdotas, hermosas y terribles del acompañamiento terapéutico. Y también me importa el diálogo siempre con otras profesiones, ¿no? Por eso sigo viniendo, porque el título no ahorra, ¿no? Otra cosa que está en el manual, en la parte general, no ahorra la línea que divide la mala praxis de la buena práctica, ¿no? En el derecho es más fácil definir la mala praxis, la imprudencia, la negligencia, la falta de expertise, la impericia, y la buena práctica, ¿no? El manual define la buena práctica. Primero, ahora que hay títulos, tenés que tener acreditado qué es un título. Es como recién mirábamos los diarios en papel que estábamos desayunando. El título es lo que te dice lo que viene, lo que viene, ¿no? Entonces, el título es lo que te dice lo que haces. Si el título es enfermería, esa práctica va a ser juzgada como en la buena diligencia, lo que una buena o buen enfermero, sabiendo hacer lo que hace y estando habilitado, haría en tu lugar. No es lo que a vos se te ocurre, siempre es la buena diligencia, la buena técnica, la buena práctica es lo que alguien que hace las cosas bien, estando en tu lugar, haría, la decisión que tomaría, ¿no? La responsabilidad puede ser por resultados o por medios. ¿Qué quiere decir por medios? Que vos no garantizás resultados. ¿Pero qué quiere decir por medios? Que los medios que vos instrumentaste tienen que ser los que alguien que hace bien las cosas, estando en tu lugar, hubiese instrumentado. Y eso te lleva a la diferencia entre moral y ética. Cuando muchas veces se habla, y hace más de 30 años que se habla de ética en el acompañamiento terapéutico, en general se hace referencia siempre a componentes que son morales. Es decir, lo que desde el punto de vista moral corresponde. Y en el campo de la salud, como en el campo de la educación, en el campo de las prácticas que son contractuales, ¿se entiende en qué sentido contractual? Después vamos a hablar de subjetivo y objetivo. Me pintó. Porque desde el primer congreso hay abogados dialogando el acompañamiento terapéutico. Hay muchos mitos, ¿no? Como que el acompañamiento, por ejemplo, hay muchas preocupaciones en algunas provincias, ¿no? La matrícula, la no matrícula, el título, no el título. Yo les aseguro y les firmo ahora como abogado que el acompañamiento nunca fue una práctica ilegal, no lo fue nunca, porque era colaborador y auxiliar de profesional, ¿no? Yo creo que hoy hay que redefinir la noción, en el manual está, de auxiliar, en un sentido que me dijo un profesor muy querido, que después terminamos peleados. Bueno, yo era la gente que quise mucho y me quiso, Marcelo Persia, que vino una vez a una jornada, fue mi jefe en la Facultad de Psicología, decía, y él habla así, se los voy a hacer. Eduardo, cuando decís auxiliar terapéutico, ¿lo decís en infinitivo o lo decís como, bueno, sustantivo? Dice, el auxiliar, ¿no? Una cosa es cuando lo pensás como el que trabaja para otro. Y yo en el manual, a partir de esa intervención de Marcelo, que fue así como pasa en los congresos, ¿no? En los eventos, todos somos auxiliares, no del médico, del psiquiatra, todos somos deudores de una obligación de donde nace el derecho. Eso es la perspectiva de derecho. Primero, perspectiva de derecho no es una perspectiva moral, es la perspectiva que introduce en la obligación legal. Por eso yo hablo de delimitación legal, no limitación. Los psicólogos durante décadas estuvimos pensando que la ley nos imponía límites. No, delimita nuestra práctica, nos enseña dónde empieza y dónde termina nuestra práctica. Empieza y termina en el derecho que nace en la necesidad de una persona. Perspectiva de derecho se dice siempre en plural porque es de derechos humanos. Implica la incorporación en el plano de nuestras obligaciones legales del sistema internacional de derechos humanos, que se conoce en el campo del derecho como el momento en que en el plano de las obligaciones legales se introduce el debate por la dignidad de la persona humana. Entonces, todo esto a nosotros nos interesa, sí nos interesa mucho porque delimita nuestra práctica.
No es un título lo que va a demarcar si lo hacemos bien o si lo hacemos mal. ¿Me van siguiendo? Vuelvo al tema de la diferencia entre moral y ética, que me gusta también. Una persona puede ser moralmente irreprochable, no es mi caso, ¿no? Pero a la hora de ser acompañante terapéutico, tiene buena intención, tiene voluntad de servicio, mucha vocación, lo da todo por el otro. Pero nada sabe desde el punto de vista técnico sobre las cuestiones técnicas que ese tipo de ayuda, y acá abro un paréntesis, incluso si fuese un cuidador domiciliario. Durante muchos años se dijo, bueno, yo no soy cuidador porque yo estudié. Si vos vas a cuidar a alguien que necesita ayuda, posiblemente esa ayuda necesita que vos estudies sobre algún punto en particular. Si ese punto no lo sabés, estás dañando a la persona. Aunque sea en el uso de un bastón, en el calzado que alguien tiene que usar, la cantidad de veces que tiene que moverse, la cantidad de agua que tiene que tomar. Entonces, estudiar o no estudiar no es la distinción entre el cuidador. En el manual yo digo, los acompañantes, como los médicos, como los psicólogos, primero tenemos que ser muy buenos cuidadores. Quizás la diferencia es que se agrega algo, sobre todo desde la perspectiva clínica, cuando el acompañamiento es terapéutico. Se agregan otros conocimientos, pero esos conocimientos no son nociones y opiniones, son conocimientos técnicos. Y lo digo desde la psicología que viene del psicoanálisis, y yo soy parte de una generación que tuvo que hacer el esfuerzo, y nos llevó muchos años en la universidad. Por eso también es importante para mí hablar como alguien que en los 30 años ejerció la docencia universitaria. O sea, generaciones de psicólogas y psicólogos fueron, y ni hablar de acompañantes terapéuticos, ¿no? En el sentido en que vos, además de pensar la práctica como practicante, la estás pensando con la responsabilidad de lo que estás generando, ¿no? En mi caso fue diseñar, planificar y dar los debates de la primer tecnicatura universitaria de acompañamiento terapéutico, ¿no? Y hace menos tiempo la tercera licenciatura, que es la de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Me pareció mejor, los dos debates fueron interesantes. Me pareció más interesante el primero, porque no había antes una técnica, había esbozos, había experiencias, pero en un momento había que llevarle al Ministerio de Educación de la Nación, además de las discusiones de los consejos superiores de la universidad, la oportunidad política, el presupuesto y bla, había que llevarle un plan de carrera al Ministerio de Educación y que lo apruebe, y que ese título sea oficial y nacional. Y lo hicimos. Y el debate más difícil para mí fue decir que la psicopatología no sea solamente psicoanalítica. Existe un mundo entero de psicopatología y de abordajes basados en evidencia, ¿no? Y el psicoanálisis es una teoría encantadora, pero así encantadora es floja de evidencia, ¿no? Y técnicamente discutible. Y queriéndole explicar al acompañamiento cómo son las cosas, se ponía todo más oscuro, ¿no? Y todo más eh, objetable. Sí, 5 minutos. 5 minutos. Y lo segundo era, yo venía de una formación que tenía mucho prestigio, muchos títulos, ley de ejercicio profesional y demás, y tenía poca práctica, prácticas del primer año, ¿no? Entonces les decía, el psicoanálisis tenía mucha teoría pero poca evidencia, y la cuestión de los medios por los que voy a ser responsabilizados es la cuestión de la ética del acompañamiento terapéutico. Si yo soy moralmente inobjetable, pero nada sé desde el punto de vista técnico, soy éticamente reprochable. La ética es no hacer el bien. Me gusta una definición que hace mucho hice mía. La ética y la perspectiva de derecho es el bien hacerlo bien. Y hacerlo bien y la responsabilidad por los medios, no hay lugar para que sea otra cosa que es la buena diligencia. Lo que otro que hace bien las cosas haría estando en mi lugar. Esa pregunta es la técnica. Entonces, la técnica es la pregunta por las evidencias que hay. Cuando yo tuve que discutir las licenciaturas, dije, no necesitamos
acompañantes que tengan que estudiar 3 años más para poder trabajar. Necesitamos acompañantes que empiecen a escribir, que empiecen a comprender lo que es la escritura científica, las investigaciones científicas. A mí me da mucho orgullo venir acá, haber sido acompañante, no serlo ahora, no ser graduado de una carrera de acompañamiento, sino haber creado la primera, y venir a contarles que mi amigo Dante Tolosa, que conocí porque jugaba con los fichines con otro amigo también doctor en psicología, Guido Corman, que prologa mi manual, juega fichines y dice, quiero conocer a alguien, me interesa el acompañamiento terapéutico. Él estaba en el NOA, ¿no? Toda la zona de Tucumán, Santiago. Digo así la zona porque, bueno, eso se los va a contar Dante Tolosa un día, ¿no? Porque él trabaja en 3 provincias en un mismo día y ahora está en México. Y escribe un libro por año. El último libro que escribió es La evidencia demostrada de la eficacia del acompañamiento terapéutico en las actividades intercesiones. ¿Está bien? Mi último proyecto, que quizás quede inconcluso, porque un día va a ser mi última charla sobre acompañamientos terapéuticos, es una pregunta que ya le vi hacer a Vladimiro, que creo que va a estar hoy. Si es posible pensar una terapia del acompañamiento terapéutico. Es posible, hay que hacerla, pero empieza a ser éticamente razonable cuando tiene evidencia, cuando está ratificada. Necesitamos que al nivel de la licenciatura establezcamos esa línea. No es que somos más porque somos licenciados. Hacemos investigaciones, manejamos datos, analizamos datos, eh, llevamos las publicaciones y las discusiones del y del futuro del acompañamiento a otro nivel, no el de la opinión, no el de la intuición. Y todo lo otro es válido, todo lo otro es válido, y por eso estamos acá y el acompañamiento llegó donde llegó. ¿Qué es la parte especial? Y con esto termino. ¿Se entendió, no? La ética es la buena técnica y la técnica es lo que está basado en evidencia. La parte especial para mí tiene un sentido interesante. Tuve que elegir entre campos de aplicación. Elegí la esquizofrenia primero por una cuestión que de alguna manera le dio origen a la práctica del acompañamiento terapéutico. En segundo lugar, las adicciones. ¿Por qué? Las adicciones, sí, quiero un minuto más para decirlo. Es la gran deuda del acompañamiento terapéutico. Todos sabemos que Eduardo Calina inventa el acompañamiento terapéutico porque las adicciones no tenían una solución digna. Era un viejo problema conocido sin soluciones. Inventa el acompañamiento terapéutico. 60 años después podemos decir lo mismo de las adicciones. No tenemos una gran respuesta para la solución de las adicciones y tenemos 50 años de acompañamiento terapéutico. Es nuestra deuda. Tenemos que hacer algo con ese legado. Tenemos que hacer algo con ese legado. Y después hay capítulos dedicados a el acompañamiento en la etapa final de la vida, en las demencias, en la discapacidad intelectual, en la violencia familiar y en la violencia de género, porque me interesaba mostrar eso, que el acompañamiento atraviesa todas las etapas de la vida, ¿no? La discapacidad intelectual es propia de diferentes etapas de la vida, pero sabemos que tiene inicio en la infancia, ese fue el ejemplo que elegí. No el autismo, porque con Dante Tolosa escribí 2 manuales de acompañamiento, donde mi parte era el capítulo sobre autismo. Y el otro extremo, que es las demencias propias de la tercera edad, aunque no exclusivamente, y los cuidados paliativos y la etapa final de la vida. Y después que el acompañamiento no solamente atraviesa todas las etapas de la vida, todas las etapas, ¿no? Desde la infancia hasta la tercera edad, sino a los grupos socialmente en situación de vulnerabilidad, ¿no? La perspectiva de género es otro de los desafíos. No sé si es una deuda como las adicciones. Las adicciones, no lo quiero decir hoy, es la gran deuda del acompañamiento. Nació el acompañamiento para dar una respuesta, ¿no? Para mejorar las respuestas en el campo de las adicciones. Hoy el consumo problemático es un gran tema nuestro y es una gran deuda que el acompañamiento desoye. Está más preocupado por crecer que por resolver el primero de sus problemas, ¿no? Trabajemos en eso, ¿está bien? Y después, la violencia de género, la violencia contra las mujeres, que Belén Parado definió como ese fenómeno tan extraordinario de violencia hacia las mujeres, que es de los pocos fenómenos que, salvo la condición de mujer, no hace ningún otro tipo de discriminación. Nunca hemos visto algo así, ¿no?
que salvo ser mujer, ¿no? Y por eso ser vulnerable, ¿no? En un grado altísimo, ¿no? A ser víctima de violencia, ¿no? No solamente el varón, la violencia machista, ¿no? No hay otra discriminación. Bueno, entonces, ¿qué quise mostrar en la parte especial? Que los grupos en situación de vulnerabilidad, la persona mayor, la persona con discapacidad, ¿no? La mujer, ¿no? Los menores de edad adentro de casa, sobre todo el acompañamiento, y eso lo voy a dejar para otro momento, ¿no? El acompañamiento trabaja dentro de las casas, que es donde vive principalmente la violencia, ¿no? Tenemos que hacer una jornada para ver qué hacemos con eso también. ¿Qué hacemos con esa relación que nosotros tenemos con la violencia, ¿no? En el mundo del derecho siempre escuchamos, bueno, son delitos, ¿no? Puertas adentro, no hay testigos. Hace 30 años que estamos nosotros adentro de esas casas. Que vemos el maltrato a la mujer, que vemos de una manera distinta y todavía no sabemos qué hacer. Como no sabía el maestro y el docente hace 20 años atrás qué hacer con la violencia de la que era testigo y para la cual no estaba preparado. Nosotros hace 30 años y más somos testigos presenciales de la violencia que sucede adentro de las casas. Y todos sabemos que adentro de las casas hay mucha violencia. Y es uno de los problemas cruciales de nuestra época. Bueno, los invito a la lectura del manual. Muchas gracias, perdón que me excedí con el tiempo y nos seguimos viendo en algún momento. César, vos.